this computer. Listo, vamos a empezar entonces la clase del día de hoy de ATI 2, clase 8 asociada a pruebas unitarias. El día de ayer vimos este TDD y son dos temas muy correlacionados, ¿no? Unit test se refiere a, en español, pruebas unitarias y como su nombre lo indica, vámonos dentro del día de hoy, vamos a ver lo que es el concepto, la importancia, mejores prácticas. Dentro de las mejores prácticas tenemos varios aspectos como es la automatización, las pruebas unitarias ITDD, que fue el concepto que vimos ayer, pruebas unitarias ICID, que lo vimos la semana pasada, el Code Review, la optimización, mediciones de resultados, y ahí hablaremos de una herramienta muy popular dentro de lo que es esta parte de pruebas unitarias, pruebas caja blanca y herramientas de framework que ayer pasamos por Jace, por Mocha, vimos también Cypress, pero hoy vamos a ver otros ejemplillos de herramientas que nos ayudan a lograr desarrollar estos tipos de pruebas y bueno, los desafíos o conclusiones de este tipo de conceptos. Las pruebas unitarias, como su nombre lo indica, son una técnica de testing de software en la que se verifica individualmente las pequeñas partes de una aplicación conocidas como unidades. Se enfocan en funciones, métodos o clases específicas para asegurar que funcione correctamente por sí sola. Las pruebas unitarias en líneas generales están más asociadas a lo que son programas de backend, ¿no? Digamos, sobre todo API, servicio, que además lo podemos segmentar o individualizar. Deben ser bien específicas en relación a lo que se prueba y a la responsabilidad del método y va asociada precisamente a probar una unidad, un componente mínimo para que luego el ensamblaje de varias partes y que se hayan probado todas esos pedacitos del código nos permitan tener un producto de mayor calidad. Entonces, esto nos lleva también a pensar de una manera de segmentar nuestra funcionalidad en eh, en varios métodos o en varios componentes mínimos que nos permitan nos ayuden a probarlos de manera unitaria. Entonces, un ejemplo, les decía ayer que un buen código debería ser como una carta, que tienes un main donde haces el llamado a varios métodos, pero que es bien específica y que con sintaxis clara. Si, por ejemplo, nosotros queremos hacer un programa en el cual vamos a hacer el cálculo general de notas. Nosotros, por ejemplo, deberíamos tener primero las notas, hacer el cálculo de, por ejemplo, en la materia de ATI. Tenemos que primero hacer el cálculo de lo que tiene que ver con eh, los retos. Entonces, como una categoría. Luego tenemos los cálculos asociados a los parciales, es otra categoría. Luego los cálculos asociados a lo que tiene que ver con la asistencia y los conversatorios, es otra categoría. Entonces, cada uno de esos lo deberíamos ver como un componente de cálculo aparte y que incluso luego ya tenemos una sumatoria que sería el cálculo total, pero que hace la llamada a cálculos individuales basados en un porcentaje. Entonces, fíjense que ese es, por ejemplo, un típico ejemplo de cómo podemos segmentar varias responsabilidades del código y luego a ellas aplicarle una prueba unitaria, porque tenemos el cálculo individualizado por cada una de esas categorías. Entonces, es importante programar de esa manera para que una prueba unitaria tenga el efecto deseado, puesto si tenemos un código tipo espagueti o donde un programa puede tener 5 6 7 scroll de page, entonces son programas muy largos que hacen demasiadas cosas y es complejo realizar este tipo de práctica. ¿Cuál es la importancia de las pruebas unitarias? Como vienen en la misma línea, son fundamentales para asegurar que cada componente de una aplicación funcione correctamente. Cada componente como ente individual que nos permite separar esa lógica.
Además, el detectar errores tempranamente y por supuesto facilita el mantenimiento del código, lo que resulta un desarrollo más ágil y sostenible. El día de ayer también decíamos que las pruebas unitarias casadas con el TDD son una manera de documentar el código. Imagínense que dentro del ejemplo que estamos conversando del cálculo de ATI 2, tenemos entonces una carpetita donde tenemos los tests, que son las pruebas unitarias, y allí tenemos probar por el cálculo de los retos, probar el cálculo test, cálculo de reto, cálculo de parciales, cálculo, y cuando nos metemos a ver cada una de ellas, vemos, bueno, son dos parciales, son 10 retos, la asistencia tiene 1%, unos porcentajes que están allí especificados. Entonces ya allí tenemos parte de la documentación de lo que hace nuestro código general. Entonces, las pruebas unitarias también forman parte y nos permiten que si están bien desarrolladas, son claras, son modulares, son específicas, son de la unidad del código, nos permiten tener cierta documentación para que cuando se integre un nuevo desarrollador, un nuevo integrante al equipo, pueda tener el contexto de qué va el programa, el producto, el proyecto. Y sumado a lo que son las herramientas que vamos a ver un poquito más adelante a profundidad, nos dan cierta garantía, porque siempre recuerden que es posible detectar defectos en el producto, errores humanos que incrustan los humanos, los errores, pero que el producto tiene defectos según los conceptos de STQB, defectos de software. Entonces nos va a permitir resolverlos eh, tempranamente, puesto que estas herramientas nos van a ayudar a detectarlo si tenemos suficientes pruebas unitarias que hagan la cobertura, que es como es el concepto que se utiliza, para indicar que cada parte de nuestro código está siendo probado por unit test. Bueno, de las mejores prácticas. En general tenemos que escribir una prueba antes del código es TDD. Entonces, fíjense que les decía que es un buen matrimonio, un TDD, que es el Test Driver Developer. Si nosotros adoptamos en el desarrollo guiado de pruebas para poder armar lo que son las pruebas unitarias antes de hacer el código, ya nos estamos acostumbrando que todo código debe tener su prueba unitaria, ¿no? Porque empezamos a hacer la prueba desde el código antes del mismo código, trabajando en el refactory, volviéndolo a hacerlo compilado, teniendo la prueba unitaria ya creada para darle cierre a ese desarrollo. Entonces, eso por supuesto nos va a garantizar que cada funcionalidad cubra sus pruebas desde un principio y no la viceversa, que es como lamentablemente se acostumbra de basada en planificación. Nosotros, bueno, vamos a hacer el desarrollo y luego tenemos un sonar que nos dice, oye, no tienes la cobertura suficiente, no te dejo pasar el despliegue. Y ahí es que empezamos a meter pruebas unitarias. Entonces, también hay que reconocer que hay código legacy que a veces se debe pagar todo lo que tiene que ver con deudas técnicas y puede aplicar el hacerla posterior, pero sí, un desarrollo nuevo se inicia con TDD, es una de las mejores prácticas para lograr que nuestras pruebas unitarias estén desarrolladas con antelación, a tiempo y con la mejor cobertura. Más que una mejor práctica, las pruebas unitarias apoyan la automatización y la automatización forma parte de cómo nos permite esa integración de las pruebas unitarias en ese proceso de integración continua, que es el despliegue, hacer una prueba de esos cambios de código nos garantizan que cuando estemos metiendo código nuevo dentro de nuestras ramas de nuestro producto, no se rompa nada ya existente. Entonces, de la misma manera que TDD, la automatización forma parte de esta familia de conceptos que nos va a permitir darle una calidad importante a nuestro software y de la garantía de o disminuir la cantidad de incidencias y problemas que pueda presentar el software, porque cada vez que tenemos ese pool de pruebas unitarias, cuando hacemos la integración continua, él nos da esa verificación previa y posteriormente hace ese checklist, ¿no? De que, mira, mi código está ok, ya puedo generar mi versión y luego nos vamos para el despliegue. Entonces funcionan
como una parte de una familia de garantías para nuestro código. Mantener las pruebas, evidentemente, refactorizar las pruebas junto con el código de producción para mantenerla actualizada y que sean relevantes es importante, aunque habíamos comentado de los principios de Solid, donde si tenemos un buen código, no vamos a necesitar hacer actualizaciones sobre él, sino que vamos a crear, va a crear nuevas clases que heredan, que van adaptándose a las nuevas necesidades. ¿Por qué? Porque en ese sentido tenemos menos acoplamiento. No obstante, si eso llega a suceder, de que de repente cambiamos, no sé, de repente estamos haciendo en el mismo ejemplo que vamos en la línea de cálculo de notas, dijimos, ah, bueno, estamos haciendo el cálculo con 4 decimales o con 2 decimales, y luego nos damos cuenta, wow, para que esto sea más, un cálculo mejor hecho, vamos a utilizar 6 decimales, vamos a cambiar el parámetro y nos toca cambiar toda la línea de pruebas utilizando ese nuevo tipo de variable con esos parámetros, entonces tendríamos que hacer ese cambio tanto del código como de la prueba unitaria, porque la idea es que las pruebas unitarias que existan no se rompan tampoco, no es que creamos la prueba unitaria, cambiamos el código, falla y bueno, después lo resolvemos. No, tienen que ser que actuar como una pareja, como un partner. Utilizar patrones de diseño, aplican patrones como el Singleton o Factory para facilitar la creación de una obra unitaria y mantener el código limpio y modular. Eso vimos ayer parte de eso cuando nos enfocamos que una prueba tiene un problema ya conocido y ya tenemos un patrón de diseño que sabemos cómo es el camino para solucionarlo de la manera más efectiva, evidentemente, ¿para qué reinventar la rueda? Entonces, la mejor práctica es siempre basarnos en los patrones, es decir, estudiar los patrones de diseño de software, entenderlos, evaluar cuándo son necesarios y cuando aplicamos las pruebas unitarias, que también es código, digamos, la prueba unitaria es código, es desarrollo también, ¿no? Solo que desde un punto de vista donde lo que vamos a que se dispara hacia un código que ya es funcionalmente operativo, un software que es un producto, mientras que la prueba unitaria es un producto en sí mismo para probar ese código. Entonces, mantener un código que tenga buenos niveles de calidad, que esté documentado, que cumpla con las sintaxis mínimas del desarrollo, que desde inicialización de variables explícitas, hasta removerlas para que no utilicen memoria, utilizar patrones de diseño que vayan acorde con la necesidad, evidentemente forma parte de tener una buena práctica de ese desarrollo. Y por último, aquí tenemos lo que es el aislamiento, asegurar de que las pruebas sean independientes y no afecten ni dependan de otras pruebas o del entorno de ejecución, porque como su propio concepto lo indica, son unitarias, de unidad, de lo mínimo necesario de la prueba. Evitar que exista codependencia es una forma de ayudar a que poder mantener las pruebas. Entonces, estos dos aspectos están muy casados también y permiten que tengamos un buen código de pruebas que evite que sea roto al momento de hacer cambios, ¿no? Hay pruebas un poco más elaboradas, como la que conversamos en el ejemplo de que decíamos, si vamos a hacer el cálculo, llega un momento que tenemos que sumar todas las notas, pero se lee como una carta, ¿no? Se lee como que la que falla es la prueba principal. Esa prueba de la sumatoria debería ser como una prueba adicional de componentes y que igual la podemos establecer como prueba unitaria, podría probarse dentro de otro, dentro de otro método de prueba que combine esa sumatoria. Entonces, vamos a profundizar estas mejores prácticas. Y vamos en algún momento a recapitular conceptos y repetirlos hasta que los podamos internalizar y de alguna manera profundizar esos conceptos. Ya conocemos lo que son globalmente las pruebas automáticas. En algún momento las tendremos que desarrollar, las tenemos que ejecutar, las tendremos que digerir a nivel del código propio y con qué herramientas las podemos realizar. Entonces, las mejores prácticas es automatizar esas pruebas unitarias.
¿Por qué? Porque eso nos va a permitir mejorar la productividad del equipo de desarrollo e aumentar la rapidez de la implementación de la integración continua, porque las permite ejecutar de manera automática, asegurando que los cambios del código no introduzcan nueva- nuevas incidencias, nuevos defectos en el código inesperado, que nosotros como programadores no cometamos errores. Y para eso tenemos como dos capas. La primera es, bueno, tenemos software a nivel de plugins que en nuestro IDE deberían estar configurados y cada vez que nosotros lanzamos una línea de código, un commit a nuestro repositorio, también lo podemos configurar de esa manera, ejecute las pruebas asociadas a nuestro código. Algo como una corrida general de un software para que verifique esa prueba unitaria y luego, más allá, incluso tener en Jenkins, que lo vimos en la clase de integración continua, un proceso que nos haga la ejecución en lote de esas pruebas al momento de hacer un despliegue, previo al despliegue o cuando hagamos el commit o el push de ese código. Entonces, automatizarlas, agendarlas, forzar a que se ejecuten sin que nosotros seamos quien diga, córreme estas pruebas, evidentemente, es una manera mucho más efectiva de ponerlas en marcha, porque una cosa es desarrollar la prueba unitaria y otra cosa ejecutarla y que sea ahí siempre un garante, como un guardián de que todo el código que estamos actualizando cumpla con ellas y esos tests estén ok. ¿Ok? Entonces, en este caso, la automatización sigue siendo un concepto fundamental que vamos a estar siempre refrescando para tratar de contextualizar de lo mismo modo que lo que es integración continua y despliegue continuo. Luego tenemos TDD, como lo vimos ayer, el desarrollo guiado por pruebas, que es una metodología donde primero se escribe la prueba y luego, antes de imprimir el código, y luego vamos al refactor y luego verificamos que eso funcione y luego tenemos cuando ya la prueba está paz, después que hicimos los refactors y verificamos los requisitos, que es donde debería basarse el TDD, basado en, ajá, ¿cómo se calcula la nota? Bueno, tiene que porcentaje por el número más la sumatoria. Cuando tenemos claras las reglas del negocio de los requisitos, nuestro TDD va a funcionar mucho mejor y nuestro ciclo de TDD, que es escribir esa prueba, hacer que falle, porque al fin de cuentas el código no está escrito aún. Escribir el código mínimo necesario para que pase la prueba, realizar la factorización, volver a ese mismo ciclo una y otra vez hasta que el código cumpla los estándares de calidad y el requisito en sí mismo. Por supuesto que nos va a ayudar a que ya cuando salgamos de ese módulo, del desarrollo de ese módulo, las pruebas de unitarias ya estén realizadas, ya están hechas, porque el TDD al final es pensar primero en la prueba, pero es hacer una prueba unitaria por cada segmento de código. Entonces, evidentemente, si nosotros aplicamos este concepto y empezamos a pensar al revés un poquito de ajá, ¿cómo puedo probar este código? Tengo que enviarle que el alumno sacó un 10 en este reto y sacó un 20. Es como pensar en los datos que van a alimentar esa prueba en escenarios de prueba para poder hacer el desarrollo. Además, tal como lo vimos ayer, cablear un poco esa data controlada, tener un resultado esperado para definirlo, para luego realizar el testing y el desarrollo del core de ese componente. Entonces, es un poquito pensar a la inversa de cómo empezamos a lanzar el código y luego es que probamos y empezamos a probar esos escenarios. Entonces, esto evidentemente va a ser un factor de beneficio si lo aplicamos dentro de la organización, dentro de nuestra manera de programar, para que tengamos el pool completo de pruebas unitarias. Nuevamente tenemos IC y no lo podemos dejar por fuera porque la integración continua es un enfoque que permite integrar esos cambios del código de manera frecuente y automática. Entonces, automatización, actualización de código. Entonces, las pruebas unitarias se ejecutan continuamente si nosotros configuramos a través de el plugin, a través de un sonar en nuestro equipo, a través de
el Git para que lo tome como rule cuando subamos el código, hagamos un push a través del Jenkins, creando job que pueden ser programados y agendados todas las noches después que los desarrolladores hagan el merge en el código. Digamos, desde diferentes niveles, la práctica de integración continua rehúsa lo que son las pruebas unitarias para confirmar que no existe problemas en el código, que nadie cometió errores, que ese código no tiene problemas de calidad y no se ha roto ninguna prueba, que el software está cumpliendo con los requisitos basados en las pruebas unitarias que se realizaron. ¿Podemos encontrarnos más allá otro tipo de problemas como la combinación de esas pruebas? Sí, en un problema de componentes, en un problema de interfaz, pero los módulos unitarios, esos pequeños segmentos de código, si desarrollamos bien esas pruebas, vamos a dar garantía de que está funcionando el mínimo valor necesario de ese software. Y la integración continua ayuda a esa utilización de pruebas unitarias constantemente, por tanto, las pruebas unitarias son una herramienta para lograr una integración continua efectiva y con un enfoque que nos permite eh, ser más productivos, mejorar la calidad de nuestro software y evitar que ocurran los errores de manera continua. En ese sentido, no solo la IC, sino no solo la integración continua dentro de lo que es el consolidar el código, que volvemos a repetir el concepto, es un desarrollo de software en la que los desarrolladores integran el cambio de código en un repositorio compartido varias veces al día y cada integración se verifica mediante el build automatizada que puede entonces tener configurado que se ejecuten las pruebas unitarias. Entonces, cuando hay inconsistencias o problemas de código, siempre participa un humano, un líder de desarrollo que verifica, esto es lo que va, esto es lo que no va. Pero al final siempre llegamos a la ejecución de las pruebas unitarias, pero que está casado con el despliegue continuo, que es un método donde el cambio que pasa en todas las fases de la canalización de producción se lanza automáticamente a los clientes. Esto se automatiza junto con la integración continua. Entonces, esta automatización en el medio, la integración continua, en el medio entre integración continua y despliegue continuo, tenemos aquí las pruebas unitarias. En el medio también tenemos que no solo tenemos los servidores de producción, sino los servidores de QA, de Quality Ensure, para asegurar la calidad, de Stage, que pueden ser esos servidores de certificación del cliente principal de nuestro requisito, donde él hace la aprobación del software, y ya para irnos luego a producción, que en algunos casos hay hasta preproducción como un nivel adicional de verificación. Pero, ¿qué nos permite? Evidentemente que si ya en el despliegue continuo llega ese código integrado continuamente, pero con este build automatizado que incluye las pruebas unitarias, nuevamente el nivel de fallos de este despliegue, si además utilizamos varios servidores para hacer la verificación, es mucho más, está mucho más garantizada la calidad de ese código. ¿Qué otro tipo de mejores prácticas en pair programming? El pair programming es una práctica donde los programadores trabajan en par. El code review es una práctica donde hacemos cruces de código, es decir, por ejemplo, en el caso del proyecto, Edgar tiene que hacer una revisión del código de Héctor, evaluando que se estén trabajando bien los patrones, que no haya ningún por allí variable que no se terminó de limpiar al cerrar el proceso, que no haya nada que nos cause un abrazo mortal o una carga en memoria, que digamos que se aplican las mejores prácticas. De la misma forma, Héctor revisa el código de Edgar. Entonces, eso lo llamamos revisión de código o code review. De hecho, la herramienta GIF nos permite darle como aprobación y también hay herramientas que nos dicen, si no tienes esta aprobación, el código no hace merge. Necesitas ese preaprobación de alguien, en general también en el área eh, computacional, en el área de proyectos, hay un líder de desarrollo, alguien con mayor seniority, que no solo evalúa problemas potenciales y mejoras de calidad de código, y valida que las pruebas unitarias estén completas,
en la práctica que la práctica, que la esencia de eso esté totalmente completa y que tenga la cobertura completa, que también existen software como Sonar que verifican esa cobertura. Si hay 100 métodos, hay 100 pruebas unitarias, digamos, valida que el porcentaje se cumpla de la meta del equipo, porque podríamos decir, bueno, aunque el escenario deseado es el 90%, de repente un 90% es aceptable, un 90% de la cobertura de todos los métodos. Pero este code review nos ayuda un poco a lo que es que esto que no se puede automatizar 100% de la lógica del código, también sea realizado por una persona que tiene más experticia, más experiencia. Entonces los programadores senior hacen en revisión del código de los más junior para identificar cualquier problema y no solo a nivel estructural, a nivel de mejores prácticas, sino a nivel de los estándares que se han establecido. Por ejemplo, digamos que dentro de un código se ha dicho que tenemos una sintaxis para las variables. He estado en empresas donde las variables para poder tener el control del código, aunque tú la declares arriba como float o la declares arriba como un objeto tipo proveedor o la declares como un string, el nombre de la variable tiene dentro de su nomenclatura una S de string, una I de integer, una F de float dentro de la definición del nombre de la variable. Y eso permite que en cualquier momento que tú estás leyendo el código y ves esa variable, puedes identificar qué tipo de valor es. Y evitar errores como que a una variable, no sé, cálculo f, que es un float, la asigno a un total i, que es entero, a menos que sea explícitamente el cache de ese pase de variable de un tipo a otro. Entonces, eso son estándares y hay otro tipo de estándares como, bueno, por ejemplo, cuando también estamos utilizando una arquitectura particular, utilizamos MVC, sabemos que tenemos que tener una vista, controller y model y en directorios y en paquetes que tiene que estar distribuida de esa forma porque es la arquitectura que está usando el producto. Hay framework que no lo restringe, pero hay otros que no. Entonces, el programador senior, el líder de desarrollo, puede revisar, mira, esta clase la colocaste aquí o le estás dando mucha responsabilidad aquí al controller cuando lo debería tener es el modelo. Ese tipo de verificaciones de estándares lo hace una persona, un ser humano que verifica a través del code review estas prácticas. Te puede dejar un comentario en la propia herramienta, como en Jira, como en Git, para que devuelva el cambio para que después de esa actualización se vuelva a intentar hacer el merge. Entonces, el code review siempre es una herramienta, incluso he tenido experiencias donde el programador solo necesita ser escuchado, digamos, tenemos problemas de rendimiento. Y oye, y si metemos este objeto en memoria y ni siquiera como implementador o revisando el código, sino solo escuchando la solución y pasando por encima de ese código para entender cómo se está haciendo y entonces luego hacer cambios que optimizan el código. Entonces, el code review se utiliza para validar lo de las pruebas unitarias, para validar problemas esenciales, para mantener estándares y para optimizar incluso códigos basados en la experiencia de cada uno de los integrantes de un equipo. ¿Han hecho ustedes alguna vez code review, chicos, al código de alguien más? Edgar, Sí, pero no de esa manera. Así con cuénteme las cómo lo herramientas ha de hecho. Git. Bueno, en el proyecto de Ati1, a veces Héctor me pasaba su código y yo lo revisaba y le daba como un feedback y veía los errores que tenía o algo así. Ok, le daba su planteamiento, le decía, mira, Héctor, yo te recomiendo que lo cambies por aquí o que lo cambies por allá. Y a usted le han Exacto. revisado su código. Sí, igual. Hacían intercambio, perfecto. En el caso de usted, Exacto. Héctor, ya con esa experiencia, tal vez adelanta a Edgar que se ha hecho code review y ha recibido code review. Sí, como lo dijo Ega, lo único novedoso aquí
bueno, no digo aquí como algo despectivo, sino que es novedoso, que no lo sabía, que condicionar el que pase la prueba para poder hacer el major, fabuloso eso no lo sabía. Sí, de las pruebas unitarias, ¿no? Hay otras cosas que no las tienes configuradas en Sonar. Incluso en Sonar puedes configurar cosas como que estés bien indexado el código, que no tengas espacios en blanco, que no tengas líneas en blanco, cosas de código caja blanca que puedes configurar, temas de seguridad. Son varios hitos que se configuran. Pero siempre en la vista de un ser humano ayuda. Que es importante también considerar, porque a veces nosotros somos un poco eh, digamos, no es bonito de repente que alguien te diga, ay, mira, ese código está mal, ese código no está bien. Digamos, siempre hay que tener para recibir un code review una actitud de apertura, como lo acaba de decir Héctor. Lo que es innovador para mí, esa frase para nada es de hecho, lo que se necesita en la materia es fortalecer los conocimientos que ya tienen y descubrir nuevas cosas, ¿no? Y esas pequeñas cosas son las que dan la diferencia y ayudan a que ustedes vayan creciendo profesionalmente dentro del área. Y de esas cosas, una de las que es importante entender es que cuando nos hacen un feedback, nosotros tenemos que prepararnos para dar un feedback de la manera más positiva posible. Porque recuerden que nuestro código puede ser como nuestro hijito bonito, que no queremos que hablen mal de él, aunque sea feo. ¿Sí me explico? Que hay maneras de decir las cosas. Entonces hay que tener mucho tacto, puesto en los equipos se pueden crear roces si de repente la manera en que se dicen las cosas no son las más adecuadas. Y viceversa, estar abierto a escuchar las críticas de manera entendiendo y siempre disponiendo el hecho de que son constructivas y que alguien que tiene más experiencia que tú puede darte un aporte importante sobre tu código, pero que también alguien que es inexperto puede ver algo que tú no estás viendo. ¿Ok? Entonces, es mi recomendación con relación a esta práctica, que no solo es un tema técnico, sino también de esos skills blandos que son importantes considerar al momento de trabajar en equipo, porque nunca trabajamos de manera aislada. Es muy complejo de que, bueno, este es mi código y nadie más. En algún momento alguien va a tocar ese código, en algún momento alguien va a tener que completar pruebas unitarias de ese código. Esa es otra de las cosas que si no trabajamos con TDD se logra estilar en algunas planificaciones. Hazle la prueba unitaria de fulanito tú y pagamos ese legacy de alguna manera para hacer el pago de la deuda técnica y también para hacer este code review en paralelo. ¿Ok? Sí. Vale, entonces seguimos con las mejores prácticas y venimos con lo que es la optimización. Para optimizar las pruebas unitarias se pueden aplicar diversas estrategias como la priorización de pruebas críticas, la reducción de dependencia y adicional a la revisión regular del text code, que es el código. Estas tácticas ayudan a mantener un enfoque eficiente y eficaz. Entonces, como les decía, muchas veces tiene que ver con el tiempo, con la planificación, con cómo le abarcamos el proyecto y las necesidades del cliente final y muchas veces no, a veces nos complican las fechas. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué le damos prioridad? A las pruebas unitarias que tienen más importancia en el core, ¿no? Y eso es una estrategia y es válida, que nada más vamos a darle la cobertura de la prueba, un 80% es válida y que tenemos que tratar de completar el 20% como deuda técnica y vamos poniendo 5 5 5 5 en cada una de la planificación. Eso es una estrategia válida. Ideal trabajar con TDD, iniciar y tener el 100% de la cobertura, pero en la práctica a veces no es lo más realista. Entonces, la optimización a nivel de aplicar la priorización de las pruebas críticas y evitar las dependencias que tiene con lo que son los principios SOLID y lo que ya hemos estado conversando previamente, evita que las pruebas se rompan, que sean pruebas más duraderas y no tengamos que estar refactorizando esas pruebas. Y además, priorizando las más importantes es una buena estrategia para lograr que la compañía en algún momento vaya a ese camino logrando ese enfoque eficiente y eficaz, ¿no? A nivel de táctica. Pero hablemos ahora de cómo medimos los resultados. Este es un ejemplo práctico. Fíjense, esta es una herramienta que se llama SonarQube.
hay plugins, ya va, denme un segundito, creo que, a ver. Hay plugins que, ay, ya va, se me fue, me vine, aquí está, ok. Hay plugins que los pueden instalar tanto en Visual Studio como en IntelliJ, como lo vamos a hacer, y la idea es que los utilicemos en la práctica del proyecto que vamos a hacer. SonarQube es una plataforma que analiza el código estático y que detecta errores de calidad. La he nombrado varias veces y permite incluso revisar vulnerabilidades de seguridad y código SML, lo que es código espagueti. Pues cuando hay una práctica donde tienes les decía, un código muy, muy largo. Y este software ofrece una visión general de lo que es la, digamos, salud, entre comillas, del código de tu proyecto. Ayuda, por supuesto, a mejorar la, la calidad a largo plazo. ¿Y cómo mide la cobertura de las pruebas monetarias? Bueno, Sonar ahí lo que hace es que, bueno, hay 100 métodos, vamos a ver, tienen su prueba unitaria. ¿Qué hace? Utiliza los datos de la cobertura de la prueba unitaria generadas con otras herramientas. Se utiliza el Jacob para Java, el Istanbul para JavaScript y entre otras. Es decir, que Sonar no solo funciona para código de backend, sino que también puede utilizarse si lo configuramos para código de front que está hecho en JavaScript. Se integra, esos datos se integran al SonarQube, que es la herramienta que nos permite hacer reportes como este y muestra un informe de análisis. Para hacer una medición de cobertura de pruebas unitarias con Sonar, se tiene que configurar la herramienta de cobertura. Deben entonces ustedes desde configurar un informe de las pruebas unitarias, tienen que hacer la ejecución, por supuesto, para generar el informe de las pruebas de cobertura y luego se hace una integración entre SonarQube y tu IDE para, digamos, a través de los plugins, él corre dentro de tu IDE o dentro de Jenkins, dependiendo de dónde estés haciendo el call. Que bueno, Jenkins igual se sirve de un plugin. Lo que hace Jenkins es que montamos un plugin de Sonar y luego hacemos la configuración para que funcione igual como si lo tuviéramos local. Lo que sí es que, por ejemplo, a veces me ha pasado en la práctica de que llega el problema a Jenkins arriba, ya llegó al GitHub integrado el código y es porque el desarrollador desde su máquina no corrió el SonarQube. Entonces, las prácticas lo que dicen es, bueno, debo hacer mis pruebas unitarias en mi máquina, correr el SonarQube primero a nivel local y luego hacer la subida del código. Entonces, eso nos va a permitir mostrar el porcentaje del código que está cubierto por las pruebas unitarias. Por supuesto que la ventaja de esto, si lo tenemos arriba dentro del repositorio donde todos los programadores meten el código, es que tenemos la visibilidad centralizada. Nos permite una vista. Adelante, Héctor. Profe, pero el SonarQube no, ya, perdón. Ajá. Ajá, le decía, el SonarQube no corre las pruebas, él levanta las estadísticas de las pruebas que yo hice. Exactamente. Ok, gracias. Es así. Es crucial medir los resultados de las pruebas unitarias para evaluar su visibilidad. Utiliza métricas como la cobertura de prueba, el tiempo de ejecución y las tasas de errores pueden proporcionar información valiosa para mejorar el proceso de prueba. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya tú ejecutaste tu prueba, te dice, mira, mi fiabilidad 54%. Tengo bug que esto además hay configuraciones, incluso SonarQube tiene como tres niveles. Nivel crítico, nivel minion y nivel level, ¿no? A nivel de la tipificación, similar a muchas herramientas de QA que manejan una categorización de criticidad del bug o del problema, ¿no? Del issue, del defecto. Uno puede configurar en el SonarQube que los bajos los pase. Como que te da la alerta, pero que el código igual te lo deje subir. ¿Ok? Y que el despliegue funcione. Porque tú también puedes configurar en SonarQube que si tienes un volumen muy alto en el despliegue, si el reporte te generó esta cantidad un porcentaje tal de problemas, entonces no permitas el despliegue. ¿Sabes? Como que haces un throw, un section, disparas
cancelas el despliegue. ¿Ok? Entonces son cosas que hace un DevOps, un DevOps que es el desarrollador de operaciones o que define junto al arquitecto de software que son las reglas o estandarización de la compañía. Yo, por ejemplo, con Walmart, ellos saltaban, como ahí había mucha deuda técnica de los productos, demasiada deuda técnica de productos legacy. Se decidió empezar a establecer las pruebas unitarias, a integración continua se empezó a llevar a cabo con proyectos anteriores, pero en la primera fase los bugs que no eran críticos se dejaban pasar porque nos retrasaba el despliegue. Entonces, según las políticas de la empresa, esto se puede ir adaptando. La seguridad y las vulnerabilidades también tienen, como lo hace cuando ustedes están programando en Java, en el IDE que te dan los warnings. Mira, esta librería es obsoleta, esta librería tiene temas de seguridad, lo mismo sucede acá. Aunque lo vamos a ver más profundamente, hay otras herramientas de seguridad que hacen unos estudios mucho más profundos, que son los que usan o que nos piden en general los especialistas de seguridad. La ventaja entonces de usar Sonat, además de medir la parte centralizada, es que nos da un histórico de la calidad. De hecho, por ejemplo, yo como Scrum Master, uno de mis entregables cada cierre de sprint era el reporte de Sonar. Y la meta era que fuésemos subiendo la cobertura en un porcentaje X de sprint a sprint. Recuerdo que en Smartmat eran 5%, porque también empezamos con código legacy. Entonces, cada sprint teníamos que el informe de cobertura, en la parte de cobertura acá, que aquí está en un 0%, tenía que ir subiendo de 60 a 65 a 70, digamos, tenía que siempre ir subiendo. Nótese que si tú vas incluyendo nuevo código, para que esto pueda ir subiendo, tienes que cumplir pagar la deuda técnica de código viejo en un 5% y el código nuevo tienen que tener pruebas unitarias. Entonces es un trabajo importante por parte del equipo. Evidentemente eso nos baja un poquito lo que es la salida de los features, pero nos da una garantía hasta tener una cobertura aceptable, que en ese momento, si mal no recuerdo, era un 80%, que lo que se había establecido, aunque con miras al 100%. Si ya llegamos al 80%, el próximo código, si ya te acostumbras a desarrollar, porque desarrollas con pruebas unitarias o con TDD, se mantiene y la calidad, el retrabajo, un error que llegue a producción nos genera unos costos. Entre más allá llegó el defecto, mayor costo tuvo ese defecto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estuvo el desarrollador, estuvo el QA, estuvo el probador del área del cliente, estuvo el que hizo el despliegue. Si nosotros logramos cachar esos problemas desde el primer entorno, que es el de desarrollo, cuando lo corre en su entorno sin haber integrado su sonar desde su plugin, desde su IDE, no, este problema, y lo frenas, eso ya nos disminuye los costos. Entonces, es importante considerar eso, puesto que la parte técnica siempre quiere meter pruebas unitarias para garantía del código, es una mira desde el lado del arquitecto de software, pero a veces el cliente final, oye, pero necesito el producto, necesito el producto. Entonces, cuando tú le hablas de costo al cliente, es una manera de llevarlo a tu equipo, de que entienda la importancia de lo que es las pruebas unitarias y estas mediciones de resultados nos ayudan como herramienta porque nos permiten generar esos históricos que permiten rastrear la evolución de la calidad del código a lo largo del tiempo. Incluso nosotros podemos ver por programador, cuando navegamos aquí en las estadísticas, el origen del código que nos está dando el problema y quién es el programador que, digamos, los errores frecuentes y ayudarlo en procesos de capacitación para tener una mayor, un desarrollo desde un inicio pensado en la calidad, digamos, pensando y evitando que sea desde este filtro que se detecten los problemas del código, mejorando el cómo programa cada uno de los integrantes del equipo. Y evidentemente esto se traduce en integración continua, se integra fácilmente con el pipeline del CI/CD para análisis continuo. Entonces, este es más o menos un informe, fíjense que tiene varias aristas, y fíjense que, como les comento, son herramientas que se utilizan
para lo que es en Scrum como medidor histórico, para el cliente como argumento para darle interés al tema de la cobertura de las pruebas. Se utiliza para mejorar lo que son los métodos de programación de los programadores más junior o de los programadores que cometen eh, incidencias de manera recurrente para su capacitación. Digamos, existe dentro de lo que son los informes y la medición de resultados, propiamente, no solo eh, mejorar la tasa de incidencias de defectos del producto, sino tiene aristas que nos permiten mejorar el proceso a los integrantes y que todos estemos en el contexto de las necesidades de este tipo de pruebas. ¿Ok? Es un gran valor. Perfecto. Seguimos entonces. Entonces, el sonar, y bueno, como repetía Héctor, al configurar la herramienta, utiliza la cobertura de la prueba generadas por otras herramientas, les decía, y que bueno, que va a depender de cuando ya tú ejecutas tu prueba, él te hace esa medición. Ok, vamos. Aunque hay estadísticas que son, como lo decía también, eh, sin necesidad de hacer ninguna ejecución, dado que son código caja blanca, como la sintaxis del Smell Code o el reuso de variables o variables que no fueron limpiadas, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes estadísticas que nos genera este SonarQube. Ahora bien, vámonos con las herramientas y los frameworks que ayer vimos, Yes, Mocha y Cypress. Ok, como lo ven, las herramientas están un poco casadas con el lenguaje de desarrollo. ¿Ok? O el framework, ¿no? Entonces, por ejemplo, JUnit es un framework para pruebas con Java. NUnit es un framework similar a JUnit, pero para .NET. JSTest es un framework de pruebas para JavaScript. PyTest es un framework de pruebas para Python. RSpec es un framework, pero para Ruby. Mocha es para JavaScript, y al igual que Chai, que recordemos que Mocha se apoya también en la biblioteca de Chai para hacer pruebas, lo vimos ayer. Con JavaScript, fíjense que tanto Jest como Mocha como Chai son para JavaScript los tres y que, bueno, tienen diferentes sintaxis. Y tenemos a Cypress, que vimos ayer también, que es end-to-end para aplicaciones web, que es con JavaScript y con HTML para los templates. Entonces, hay una cantidad de herramientas para hacer pruebas unitarias en cada una de las capas de desarrollo de nuestro producto. Si nosotros tenemos el back con Java y el front con HTML, pero algunos framework, digamos, algún, no sé, como Angular o Node.js o software que, como en el MEAN, por ejemplo, que vamos a utilizar varios que trabajan con JavaScript, entonces también tenemos cómo hacer pruebas. ¿Ok? El abanico es amplio. Un framework para pruebas unitarias es un entorno de trabajo de conjuntos de herramientas, como el concepto de framework lo sabemos, ¿no? Que es un entorno, es un marco de trabajo para que nos va a ayudar como desarrolladores a crear, organizar, ejecutar las pruebas unitarias de manera más eficiente y que además, como lo vimos ayer, va casado también, digamos, no casado porque es una decisión del programador, pero que sí se puede apoyar en los patrones que vimos de mejores prácticas de desarrollo de software. Las pruebas se utilizan, como sabemos, para verificar que las unidades individuales del código, las funciones, los métodos, las clases funcionen correctamente. Y eso a nivel de este código, digamos, si es con JavaScript, si es con Python, si es con Ruby, dependiendo de cada una de ese tipo de lenguaje de programación. Entonces, nos va a permitir probar en Java, utilizando ciertos objetos, utilizando métodos, utilizando, si vamos a probar un objeto ref, si vamos a probar una función de JavaScript. Dependiendo de lo que desarrollemos, nos va a permitir hacer funciones de una manera unitaria, segmentadas. ¿Cuáles son las características de estos frameworks que es importante considerar? Van en la misma línea de lo que veníamos hablando. Primero, que nos permiten que sean
agendados en una automatización, es decir, nos facilita la ejecución de las pruebas para detectar errores tempranamente cuando los combinamos dentro de una herramienta de integración continua. Nos permite la estructura de la organización, estructurarlo de una manera que sistemáticamente nos organiza la prueba, nos permite que el código de la prueba sea limpio y modular, es decir, va en la misma línea de tener una arquitectura del software. Bueno, estos frameworks nos dan una estructura y una organización que nos permite tener una arquitectura de pruebas, incluso en herramientas que ya no son de pruebas unitarias, sino de pruebas de front, como Serenity o Selenium. También tenemos que, así como utilizamos patrones para desarrollar pruebas unitarias para las mejores prácticas, allá también existen patrones de diseño, como es el caso de Screenplay o de del POM, de POM, que suena a XML de no, Maven, pero también se utiliza como, también es un patrón. Entonces, es eso, es que nos llevan, el framework nos da el marco de trabajo para trabajar estructural y organizadamente. Evidentemente, estos nos generan informes de resultados, que nos generan reportes sobre el éxito y el fracaso de las pruebas y nos ayudan a identificar y corregir esos problemas. Y además nos ofrecen cómo simular a través de ciertos objetos como el mop y el stop, que lo vamos a ver en una práctica la semana que viene, en práctica de laboratorio, nos va a permitir simular dependencias, comportamientos externos o dependencias, permitiendo ejecutar las pruebas de manera aislada. Recuerden que, por ejemplo, nosotros pasamos el numerito. Bueno, ¿cómo hacemos para pasar un objeto profesor que tiene ya más atributos y más características? Bueno, ahí nos basamos en en los moquitos, en los stop. ¿Para qué? Para simularlo sin que deje de ser unitaria la prueba. ¿Ok? De los reportes también vamos a verlos un poco más en la práctica, aunque ya acabamos de ver uno que es el de Caja Blanca de Sonar, que más que que más que un reporte de pruebas unitarias es eh, un, un software que nos permite validar la cobertura de las mismas pruebas unitarias, pues revisar el código en pruebas de Caja Blanca y otros aspectos como seguridad. En este caso, los reportes nos hablan sobre eh, cuántas pruebas pasaron, cuántas pruebas fallaron y de las que tenemos en esa cobertura de las pruebas unitarias. Y además incluye los métodos de aserción que nos permiten verificar si el comportamiento del código cumple con la expectativa. Es decir, cuando definimos en TDD un escenario esperado, un resultado obtenido y en base al comparativo, porque en líneas generales todas las pruebas terminan en igual para verificar que se cumple el esperado con el obtenido. Entonces, esos assertions nos permiten verificar ese comportamiento. Em, ¿Han trabajado con algunas de estas herramientas? Aparte de que ya las conversamos ayer, adelantamos con TDD, van en la misma también de TDD y de pruebas unitarias. ¿Alguno de ustedes las había visto, las ha trabajado? No, profe, yo por lo menos no. Ok, No, Edgar. yo tampoco, tampoco. Listo. La idea y el objetivo es que dentro de la práctica de proyecto hagamos al menos una de front y una de back. Una, con una, digamos, no quiero el 100% de la cobertura de todo el código, pero sí que hagamos una implementación mínima para meterla dentro de una agenda de integración continua y despliegue continuo y integramos el concepto global. ¿Ok? Profe, en Cypress no tiene un lenguaje predeterminado, es decir, puede agarrar JavaScript o Python si estoy en cualquier aplicación web. A ver, repítame la pregunta. Cypress, el framework es una Ajá. prueba end-to-end, Sí. pero no dice el lenguaje con que está casado, entonces es más libre, me imagino. El lenguaje con esta. Ciprés para las pruebas unitarias, lo vimos en el ejercicio de ayer, tienes como tres componentes para la prueba. Tienes que la parte que prueba JavaScript, la que hace el llamado
y una parte que tienes que implementar desde el código HTML que hace el llamado al JavaScript. Si quieres, ahorita cuando cerremos, vamos a irnos a este ejemplo. Igual creo que dentro de esta presentación tenemos otros ejemplitos, pero podemos ver cómo se interpreta una prueba unitaria en Cypress. Ok, ¿Vale? Pero sí, Cypress tiene varias capas porque él trabaja con templates de interfaz, ¿ok? Porque from y back, pues el back es con JavaScript. Entonces vamos a verlo en un ejemplito, lo refrescamos dentro de un ratito, ¿vale? sí, pues. Vamos entonces y seguimos con herramientas de framework y bueno, como conclusión, estas herramientas nos facilitan la realización de pruebas unitarias ofreciendo funcionalidades avanzadas que permiten a los desarrolladores escribir y ejecutar pruebas de manera eficiente y rápida. ¿Cuáles son esas funcionalidades avanzadas? Bueno, la estructura, la manera en que lo llamamos, los objetos como el mock y el stop que nos permiten simular componentes dentro de la prueba y mantener la unidad de esa prueba. Entonces vamos a ver ejemplos y aquí creo que vamos a responder la pregunta más práctica, de manera más práctica, Héctor, sobre cómo implementar una prueba que también lo vemos en la presentación de ayer con TDD. Fíjense, JUnit, bueno, lo importante en JUnit es estas notaciones. Esto es lo que me identifica que es una prueba, el arroba test. Además, también el paquete donde se encuentra. Y, por supuesto, las dependencias. Estas dependencias de JU Jupyter API Assertion except equals y Jupyter API Test son constantes dentro de lo que es Java. Son las mismas que utiliza Selenium y las que utiliza Serenity para las pruebas de end-to-end con front, que hace navegaciones en páginas y levanta páginas y simula a una persona navegando. Aunque el test sí no es la sintaxis, sino que se utilizan otras notaciones. Nótese entonces que tenemos un test donde el test es addition. Fíjense que tienen una estandarización. Algunos frameworks nos obligan a utilizar el nombre de los métodos con ciertos regular expression, ¿ok? De que deben empezar o terminar con algún nombre en particular, como test case, como runner para correr, entre otros aspectos, dependiendo de la anotación. En este caso, la sintaxis es test de addition y test de sustracción. Nótese que igual que lo vimos ayer con pruebas unitarias utilizando el mismo Cypress y utilizando Mocha, vimos que siempre tenemos un hacer igual porque comparamos los valores. Aquí tenemos la función a la que prueba 2 más 3 y este es el resultado esperado. Entonces, 5 menos 3 el resultado esperado. Siempre va un hacer que compara un valor que nos da la función que estamos probando o la unidad que estamos probando de código versus el comparativo de un valor específico, que cuando se vuelve más complejo es que más útil nos son estas herramientas y framework porque nos dan esos objetos para hacer esas simulaciones, ¿ok? ¿Alguna duda en este código en particular? Este lo vemos más o menos va en la misma línea del ejercicio de la calculadora para que lo vean como de diferentes perspectivas, pero con códigos diferentes, traducciones diferentes, que nos lleva otra vez a la reflexión de que todo código puede ser, se le pueden crear pruebas y lo que luego hacemos es traducirlo al lenguaje propio de ese framework en que se está probando. Hasta aquí, claro, esta se ve bien sencillito. Si esto no da 5 el calculador de sustracción, ¡puf! Me va a dar un error de que en el informe de JUnit me va a decir, mira, tantos errores no pasaron, tantas fueron fallidas. ¿Sí? Y estamos probando un módulo muy chiquito que solo la suma y solo la supresión y solo la resta de una manera independiente. Son pruebas diferentes, ¿ok? Si lo vemos. Sí, está fácil. El Este código, está claro. sencillito, exacto. Después lo vamos a ir complicando un poquito más. Aquí tenemos un ejemplo similar, pero con NUnit, que es de para C++, donde fíjense que también tenemos como una nomenclatura para identificar la prueba. Con el corchete, yo no he hecho pruebas unitarias con lenguaje C, con Java y con Selenium y JMeter he utilizado
sintaxis de estas nomenclaturas, pero en particular con esta no, pero notice que aquí la sintaxis muy parecida, crea un new igual a un assertion. La estructura es similar. Siempre tenemos algo que nos identifica la prueba, una clase papá que nos da varios casos de prueba, el llamado a la función particular, un valor esperado, el llamado a la rutina con el hacer y la sintaxis va variando de acuerdo al lenguaje. ¿Ok? En este caso estamos utilizando el framework NUnix, que es el include similar a lo que vimos en Java. ¿Ok? Mismo objetivo, diferente framework, diferente lenguaje. ¿Sí? Sí. Vamos al que sigue. Este lo vimos ayer. Nótese que este lo habíamos visto ayer y teníamos, esto es con JavaScript. No, ve, tenemos aquí un requerimiento, un require que es un calculator, que es una constante que instanciamos a ese calculator. Y lo mismo, tenemos un test, y nótese que aquí la palabra test es como, es uno de los comunes dentro de todos los frameworks que utilizan pruebas, digamos, que son para pruebas, y por común y por buena práctica siempre deben estar identificados. Hacemos lo mismo, comparamos. No, aquí el expect está desarrollado a diferencia de que aquí tenemos primero el resultado esperado, al igual que aquí el resultado esperado, en este código el to be, el como debe ser, está como, como segundo parámetro, ¿no? Y aquí está el llamado a la función que estamos probando. Igual aquí también tenemos un label que nos identifica, mira, que estoy probando addition, subtraction. Esto nos da información sobre el tipo sobre la prueba cuando estamos haciendo el debut de lo que falló o lo que no falló. Y luego tenemos este que está aquí de Python. Igualmente, Python es mucho más libre o más liberal es menos estructurado que Java, es menos tipado. Y aquí, sin embargo, se respeta, nótese que se respeta que tengo el import del PyTest, que es nuestro framework, de calculadora importa calculator, hace una instanciación, define la prueba de manera lineal, el cálculo es igual a calculator, y haces un hacer de de esto comparándolo con el 5, ¿no? Y fíjense que no es un expect, no es un hacer, no es una función, sino es un hacer explícito que también hace un comparativo, ¿no? Esto falla o no falla si esto es diferente, falla si no se cumple la condición. ¿Ok? Y parece más un if, ¿no? Como se desarrollan, ¿no? Entonces, la sintaxis es como menos complicada que de repente aquí como lo tenemos, que de repente es más anidada, ¿no? Y que hace el llamado a, a esto que es el to be, que es una función que yes no nos provee. Luego por acá tenemos otro ejemplo con Ruby. eh, Required RSPET es como un string, requiere de relativos, o el calculator. Hacemos lo mismo, pero aquí utilizamos agregar dos números. Entonces le ponemos el label de la prueba que estamos haciendo. Volvemos a comparar lo esperado contra lo true igual. Y finaliza el bloquecito, ¿no? Se arranca con este IT y termina con este. Y aquí tenemos el otro bloque, ¿no? Y es la misma lógica en un lenguaje con un framework diferente, ¿sí? Y por acá tenemos el de Mocha, que lo vimos también ayer, donde se parece un poco a la sintaxis de Yes, pero utiliza la librería de Shade, donde esa genera el hacer, la constante assert, que es la que hace el comparativo entre de, si es igual o no es igual del método que estamos probando, que está en JavaScript, y le tenemos un título a la prueba, y luego esto dispara un hacer si es ok, o dispara el igual y nos dice que la prueba está ok, si no. Igual estas pruebas podríamos, si desarrollamos un JavaScript con una suma, que ya ustedes han trabajado bastante, han trabajado con este tipo de cosas a nivel de front, podemos tratar de implementar en un directorio test, agregando las dependencias, cada una de estas pruebas para probarlo, ¿ok?
Voy a salirme un momentico de aquí, Héctor. Estamos aquí en Ruby, antes de llegar al desafío, para que veamos la que vimos ayer. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Para que veamos la que vimos ayer en pruebas unitarias, que es la misma filosofía. La diferencia entre pruebas unitarias y TDD es que el origen es que lo hacemos primero, ¿no? Que hacemos primero la prueba, refactorizamos, regresamos, refactorizamos. Vimos los patrones ayer y vimos Cypress, aquí estaba, ¿ves? Entonces, fíjense, vamos a hacer un poquito más grande. A nivel de Cypress, que lo vimos ayer como prueba unitaria, como prueba de TDD, donde empezamos primero, recuerden que lo teníamos como vacío, ¿no? En la prueba. Fíjense que aquí lo que tenemos es, en TypeScript, importamos un componente, Angular Code. El componente tiene un selector que es el app calculator, el template URL, que así funciona porque tenemos HTML, CSS. Recuerden que Cypress tiene HTML, es la combinación, por eso es end-to-end, porque tienes a JavaScript, tienes HTML y tienes el style. Entonces, aquí lo mismo, agregamos número uno, número dos, este es el resultado. Este es el método que hace la suma. Y en la prueba, lo que hacemos es que aquí comparamos entonces que el result tiene que ser 5. ¿Qué hacemos? Obtenemos el primer valor, obtenemos el segundo valor, pero fíjense de dónde obtenemos el primer valor y el segundo valor, el input que tenemos acá, ¿verdad? Que viene de esta. Entonces, por eso la llamamos end-to-end, porque viene desde la interfaz, los valores que vienen de acá, más la intersección que se hace en TypeScript, y aquí la prueba combina la información de lo que viene en la interfaz con lo que viene y lo comparamos para verificar si el resultado es el esperado. ¿Ok? Entonces, introduces los números, pero tú en la prueba, ¿sabes? Tú llenas estos valores. Simulas que tú eres el usuario que metió el HTML en el input. Lo pones acá. Y luego haces el clic que nos lleva a hacer este result debe ser 5. ¿Ves? Entonces, esta es la prueba. Montas un poquito de HTML, montas el JavaScript y haces la intersección de los objetos propios que hacen la suma de este resultado. ¿Ok? Entonces, Sí. esa es la diferencia. Tienes más componentes para poder montar la prueba, más pedacitos de código para montar la prueba. Ok, vamos a seguir con la presentación de hoy, ¿verdad? Y vamos a volver pero desde aquí. Ok, entonces, las pruebas unitarias y hacia dónde van, ¿no? Digamos, un poco lo que vimos ayer. TDD se parece mucho a lo que es inteligencia artificial en el sentido que ella se va alimentando de ella misma. Es un algoritmo recursivo, si lo vemos de esa forma, que se alimenta. Entonces, evidentemente, hablamos ayer que TDD va hacia el futuro y no menos. Real es que las pruebas unitarias, a pesar de su importancia, los desarrolladores enfrentan varios desafíos, lo hemos hablado, a veces ni siquiera es por el desarrollador, sino por el entorno de los clientes que nos dicen, mira, necesitamos esto ya, con pruebas unitarias me tardo una semana en desarrollar, sin pruebas unitarias me tardo 3 días, porque y si hago con TDD me tardo 6, entonces eso, cuando ya lo vas poniendo en una planificación, a veces se crea un cambio, un miedo al cambio, ¿verdad? Y eso complica el asunto. Entonces hay que enfrentar ese desafío y esa falta de tiempo y la complejidad y la dificultad para mantener las pruebas actualizadas. Hay que identificar esos obstáculos que es crucial para la optimización. Lo que les decía, inviertes un poco más en el desarrollo, pero te ahorras un montón a nivel de los resultados. Y bueno, y yo misma he visto esto como testigo porque de repente hacíamos un despliegue y cada 2 días había un error. Cuando empezamos a aumentar las pruebas unitarias, ya empezaron a ser mucho más espaciados esos errores o esos incidencias, esos defectos del código. ¿Por qué? Porque la prueba unitaria le avisaba al desarrollador.
Entonces el desarrollador se tardaba un poquito más, pero no se tenía el trabajo del QA, no se tenía el trabajo de nuestro eh, asignado Product Owner, no se tenía el trabajo del Scrum tratando de crear nuevos bugs para meterlo en un siguiente sprint, no se tenía el trabajo de la gente que hacía el despliegue. Digamos, ahí te ahorrabas un montón de tiempo, porque entre más allá llega el producto, exponencial es el tiempo que se invierte al sumar las partes que se involucran en esos despliegues. Entonces, ¿qué se necesita? Fomentar una cultura de pruebas. Dentro del equipo de desarrollo es vital. Alentar a los desarrolladores a escribir pruebas unitarias desde el inicio del proyecto crea un ambiente donde la calidad es prioritaria y se promueve la responsabilidad compartida. Si iniciamos el desarrollo con TDD, con pruebas unitarias, pensando en la prueba, y luego cuando entregamos tenemos que, aunque desarrollamos solo el primer módulo, pero eso está con la prueba con sus pruebas unitarias ya desarrolladas. Ustedes saben que para futuro no le van a tener que invertir tiempo a refactorizar el código porque algo falló cuando incluiste una nueva funcionalidad, porque además las pruebas unitarias te llevan a pensar en Solid, en componentes, no, componentes que son bien modulares, bien independientes para poder ejecutar la prueba, para poder desarrollar la prueba unitaria, porque los objetos tienen que ser bien segmentados. Entonces, eso a largas nos va a traer una mayor efectividad en el desarrollo. Y si nosotros llegamos a entenderlo y a verlo en la práctica, sobre todo cuando son proyectos de larga duración, y convencer a la empresa y fomentar esa cultura, vamos a encontrarnos con buenos resultados que nos van a desgastar menos a nosotros incluso como desarrolladores, porque puede ser un poco agotador cuando nos devuelven un producto o un componente una y otra vez por una falla recurrente. ¿Ok? Algo que quieran aportar a esta clase, ¿cómo lo ven? ¿Qué se llevan de esta clase? Héctor, Edgar. Bueno, profe, en mi antiguo trabajo se parece mucho hacia el compromiso, el mensaje de la calidad, Ujú. porque en la parte de construcción lo que quieren es producción, pues, Exactly. y ven calidad como pérdida de tiempo y de dinero, pero Y se cae cuando... el edificio. Sí, cuando suceden las cosas y ven Ujú, el costo, lo que se pudo ahorrar, los problemas legales, incluso penales, ujú. ahí sí se acuerdan de la calidad. Es, Igual me parece análogo con el desarrollo de software que es preferible curarse en salud, como decimos coloquialmente. exactly. Por eso siempre la discusión es por el lado del desarrollador. En mi experiencia ha sido que los líderes de desarrollo tenemos que meter pruebas unitarias, tenemos pruebas que meter, y la gente del producto, pero necesitamos que se entreguen a la fecha. Entonces ahí es donde hay que negociar. Bueno, ok, no lo hagamos 100%, pero vayamos incorporando vamos pagando el legacy un 5% por sprint y vamos incorporando y vamos la meta que sea 80 y no el 100. Entonces ahí es donde hay que aprender a negociar. ¿Ok? Pero la calidad, hay un triángulo que se define tiempo, calidad, y la otra variable es Co- alcance. Y costo. Exactly. Lo que pasa es que la combinación de esas tres cosas es la que nos da es la que nos da el costo. Sí. Si tú tienes un producto que tiene 20 módulos y lo quieres tener en un mes, no es lo mismo que tener un producto que tienes los 20 módulos en 20 meses. Pero si además a eso le indicas que eso tiene calidad cero, pero le subes la calidad al 100%, traduciéndolo en pruebas unitarias, en mayores gente con prueba, en integridad continua, entonces probablemente te va a afectar el tiempo. Entonces, un triángulo que debe ser isósceles, que todas sus partes sean iguales para que haya un equilibrio, generalmente se convierte en un equilátero porque una de las partes que quieres reducir siempre es el tiempo
y lo que haces es que le metes el riesgo bajando la calidad. Y hay una realidad que es que un bebé lo hace una mujer en 9 meses, pero 9 mujeres no hacen un bebé en un mes. ¿Ok? Entonces, y eso tiene que ver con la calidad porque es una manera en que se esfuerza el tiempo para lograr los objetivos, pero no hay manera, digamos, aunque metas más personal, aunque incluso cuando hay, está demostrado en Scrum, de hecho, las colmenas o los grupos de trabajo lo que indican es que máximo 8 o 9 programadores, porque cuando más gente hay, más merge, más problemas pueden haber. Por eso las políticas forman parte también de lo que son los procesos de calidad, porque unas buenas políticas hacen que tu combinación de código no rompa, ¿no? Y más unidas con estas pruebas unitarias. Pero entonces, si trabajamos, como usted lo indica, el software es algo muy equitativo ahí en la construcción. Fíjese que el concepto de arquitectura viene de allí, ¿no? Y los cimientos y los frameworks también son como esas columnas. Entonces, lo importante allí que nos llevemos es cómo tenemos argumentos para que evaluar que sí. Recortamos el alcance, digamos, ya no hagamos 20, hagamos 10 módulos, pero metámosle el 90% de pruebas unitarias a esos módulos y lo vamos a hacer en menos tiempo porque recortamos el alcance, vas a tener menos problemas en futuro de hacerlo a la inversa, porque vas a tener que contar con más espacio de nosotros como programadores, como especialistas técnicos, en lo que es el soporte, en lugar de ubicarnos en el tiempo para hacer los 10 módulos que faltan. ¿Ve? Entonces, si ustedes ven ese contexto de manera amplia y entienden cada uno de esas variables, les aseguro que van a ir más a favor de lograr cambiar la mentalidad de la organización. Edgar, en su caso, ¿cómo ve? ¿Qué se lleva de esta? ¿Alguna duda? ¿Qué se lleva de este contenido? De hacerlo realidad y de esa visión macro, ¿no? Porque también estamos dándole un poquito a lo que es la visión de gerente de desarrollo y todas las aristas que debe considerar, a pesar de que estamos viendo un tema tan práctico, ¿no? Bueno, nada, que es importante realizar estas pruebas es de vital importancia realizar estas pruebas porque si no en producción te vas a encontrar todos los errores y es un desastre. Exacto, dije, es un desastre. Esa es la palabra que lo interpreta. Y horas extras que terminan siendo más costosas para el mismo cliente. Y bueno, recuerden que no siempre las pruebas unitarias son un primer paso, pero luego tenemos pruebas modulares, Sonar pruebas caja blanca, tenemos las pruebas que se hacen localmente con tu equipo en Sonar. Y además tenemos lo que es la integración continua y que tenemos varios servidores que van, esa inversión también es importante, que vas primero en un servidor, vas en otro, porque también el entorno puede influir y otros factores, ¿ok? Entonces, esperando que les haya gustado este material, esperando que pronto podamos ponerlo en práctica, les dejo aquí los recursos, como les dije, el PDF está en la página y aquí hay varios ejemplos prácticos de cómo se implementan incluso en diferentes, como lo vimos en los ejemplos, en diferentes lenguajes, con diferentes frameworks. Y por supuesto los libros que ya se encuentran en el Drive, que tienen el URL por allí desde la página de su aula virtual, que contextualizan un poco esto a nivel más teórico, más académico. Por más que decir gracias y hasta la siguiente clase. Vamos a cerrar por aquí la eh, grabación.